tardes. Estamos en su espacio Economía al Día. Hola Nexi, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿todo bien? ¿Todo bien? Aquí, Después de esta gripe que te atrapó. esta gripe que me atrapó con conjuntivitis y con de todo, pero tú sabes cómo Y es. que conste que no eres la única, hay casi una pandemia de esa gripe. Sí, Mucha sí. gente quejándose de la forma en que esta se manifiesta. No, y muchos niños internos. También. Sí, hay muchos casos realmente. No sé si es el cambio de De temporada o qué es lo que está pasando, o son virus estacionales que se presentan en determinado momento, pero Es posible que todo eso. Ahora bien, también es cierto que la salud pública está en situación un tanto dificultosa. sí. Y la mayoría de las madres y los padres pues a veces no encuentran la alternativa de salud necesaria para prevenir que sus hijos y sus hijas se les enfermen. Entonces los hospitales se abarrotan, tanto de infantes como de personas mayores, y la situación se complica. Y con el problema ahora de los copagos, que le sube la factura médica a la gente, no todo el mundo puede acudir a un médico a chequearse. Bueno, esto del copago aparentemente es algo interminable, porque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, ha emitido varias resoluciones para que los prestadores de servicios de salud, especialmente los médicos, se ajusten a lo que establece la ley, que es un copago de 250 pesos. Sin embargo, hay médicos que tienen la cachaza de hasta cobrar 10,000 pesos de copago. Bueno. Y yo me pregunto... ¿Hacen gente nueva eso? Claro, y yo me pregunto que el Colegio Médico Dominicano está representado en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y no plantea esa situación. Parece que no saben que los prestadores de servicios de salud deben negociar su tarifa conjuntamente con la empresa, con el proveedor que lo contrata, incluyendo las ARS, clínicas y demás. Y además también está el Comité de Salario de la Seguridad Social, que tampoco funciona y no se ha ocupado de revisarlo para presentar una oferta conveniente para todos los envueltos. Pero tenemos ya 20 años bregando con eso. 24, Carmen. Y no se resuelve, entonces ya, ni modo, eso es uno de los grandes problemas que tiene, porque la economía es transversal y todo lo atraviesa. Para mí, desde el 2007, cuando inició el régimen contributivo, el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, ahí se estancó el sistema, porque las administradoras de riesgos de salud pues no quieren dar paso. No, porque que es mucho dinero. Exactamente. Es un problema de dinero, Cándida, pero para hablar, de que Cándida, Nexi, que Cándida hoy no pudo venir, para hablar, como eso es un tema transversal a la economía y tiene todo que ver, nosotros tenemos hoy un invitado especial para tratar sobre los temas económicos. Y con mucha experiencia. Se trata del licenciado Héctor Sánchez, quien ha dirigido incluso las instituciones relacionadas con los profesionales de la economía. Sí, el Colegio Dominicano de Es Economía. maestro laureado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros desempeños. Además también es un dirigente político, ¿no? Claro, Héctor Sánchez. Presidente del partido Patria para Todos. Patria para Todos. Ay, ¿cuándo será eso? Bueno, yo quisiera que estamos en el último trimestre de la economía del año, ¿no? En el último trimestre, que se supone que es el trimestre en el que entran más divisas, hay mucho movimiento también en el comercio, y se reactiva un poquito, se calienta un poco, le suele calentarse un poco la economía. Pero a mí me gustaría que antes de entrar en esto del último trimestre... Seguro que alguien que nos está mirando estará diciendo, ay, ¿cuándo van a anunciar el doble sueldo? A mí me gustaría que usted nos hiciera como un resumen de cómo usted ha visto el desempeño de la economía dominicana en estos primeros meses del año, en estos primeros 3 trimestres del año. Bueno, ustedes saben que economías como la nuestra, ¿verdad, Carmen y Nexi, que son economías pequeñas, caribeñas,
con una producción que apenas alcanza los 127.000 millones de dólares al año, que eso lo tiene cualquier empresa mediana en un país desarrollado, claro. Todo lo que pasa en el mundo desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico, y Haití, que es el segundo socio comercial, tiene un impacto demoledor en la economía dominicana. Nosotros veníamos creciendo promedio más o menos un 5 y se proyecta que este año puede ser que apenas lleguemos a 3.5, unos hablan de 4. No creo Otros hablan de 2,5. O 2,5, no creo que pase de ahí porque el primer semestre apenas llegó creo que a 2.7. Lo que quiere decir que ha habido sin lugar a duda una caída de la producción nacional como consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos con la política proteccionista, ¿verdad?, de fijación de aranceles de Donald Trump y la situación, digamos, europea, que también está impactada por la guerra de Ucrania y Rusia que no acaba de terminar. Todo eso, pues son socios comerciales nuestros, impacta mucho la economía dominicana y por tanto nosotros que hemos construido un modelo económico basado en servicios cuyo pivote principal es el turismo, en la medida en que la economía de Estados Unidos pues es impactada negativamente y la europea aparentemente se desestimulan los viajeros, los que vienen a hacer turismo en República Dominicana, por eso se ha caído la llegada de estadounidenses, turistas estadounidenses. Pero según las estadísticas que han estado dando las autoridades, el turismo marcha bien. Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Bueno, porque, dame un minuto, Héctor, porque se me puede ir la idea. Yo estaba analizando en estos días, pero si hay guerra en Rusia, de donde procedían la mayoría de los turistas que venían. Si hay problemas en Estados Unidos, ¿cómo es que el turismo aquí en vez de bajar se ha incrementado de acuerdo? Bueno, según las cifras oficiales, según ellos anda bien, ¿verdad? Lo que pasa es que también se ha diversificado mucho el mercado. Hay turistas latinoamericanos, ¿verdad?, que vienen de varios países, brasileños, Argentina y algunas otras naciones. Y también, vienen algunos incluso hasta del Caribe. Y eso ha compensado un poco, aparentemente, por la única explicación que tú hayas, a la caída de los turistas estadounidenses y en menor medida de los europeos. Canadá también tiene un problema difícil para producir, por las mismas relaciones con Estados Unidos, para producir turistas. Yo creo que se debe, por eso ustedes ven tanto escarceo del ministro de Turismo en todas esas ferias mundiales, buscando un mercado, abriendo trocha, bueno, para tratar de traer turistas y reemplazar aquellos polos que se debilitan, como pasa con el de Estados Unidos y algunas naciones de Europa, ahora mismo Francia, que está en una crisis difícil, y en otras regiones, y la misma Canadá. Yo creo que, sin lugar a duda, la situación económica nuestra es muy impactada por esa situación geopolítica que ahora mismo está viviendo el mundo. Y por eso hay una caída en la producción y, en consecuencia, dificultades reales. Si ustedes ven, ahora mismo hay una movilidad del dólar hacia arriba. ¿Cómo es posible que si hay un ingreso de dólares y haya incluso un control mayor del Banco Central a la Casa Cambistas vía el reglamento que ustedes saben que se tiró? Ahora, a final de año, que hay un cierto movimiento de dólar y ellos dicen que incluso los ingresos de remesa aumentaron. Entonces, ¿cómo es posible que haya un incremento de la tasa de cambio, que se haya disparado otra vez por encima de 63, cuando ya estaba controlada en 61, 62 para abajo, ¿verdad? Después de aquel escarceo que hubo. No, entonces, ¿qué explicación tú le buscas a eso? Bueno, o hay un elemento de especulación porque ya no hay reposición de inventario, porque ya todo el que compró para diciembre compró. Ya compró. Entonces, a mí me parece que puede ser que se esté dando algún movimiento de especulación que es tan difícil controlar en el mercado como esto, tan inestable. En materia de la tasa de cambio. Si la tasa de cambio del dólar sube, como nosotros tenemos tanta apertura en el mercado internacional y traemos casi una gran cantidad de lo que consumimos de fuera y de la materia prima para producir, también la importamos,
pues se encarece el costo de producción, se encarecen los productos internos y en consecuencia aumentan los precios y la inflación vuelve a impactar y los chelitos que va a recibir la gente en diciembre, entonces su capacidad de compra se reduce. Pero el Banco Central está reportando inflación bajita. Bueno, en el papel siempre hay una inflación bajita por debajo de la meta, pero cuando tú vas a niveles de los quintiles bajos, de los pobres, los productos que consume la gran mayoría, que son los trabajadores, los desempleados y la clase media, sobre todo arruinada, están por las nubes. Coge los productos agrícolas. Por ejemplo, tú tienes un guineo que te cuesta de 7 a 10 centavos. Tiene un plátano que no baja de 25, 30, lo que tú nunca habías visto en tu vida. Tiene, la yuca anda por encima de 25, la batata está por encima de 35. 40, 45. Oye, 35, 40 la batata, el ñame está a 100 pesos la libra, la yautía blanca a 100 pesos. Entonces, dime qué hay barato a nivel de lo que debe consumir la mayoría de la población, la gente, el pueblo. Son bienes que están sumamente altísimos. Los sueldos mínimos. Y los salarios mínimos, que promedio andan aquí más de 75% de los asalariados, de 25 abajo, cuando el costo de la canasta en la capital se calcula debe andar entre 60 a 70 mil pesos al mes ahora. En el interior se mueve entre 45 y 50, pero con un salario donde el 70% gana menos de 25, estamos hablando por debajo de la mitad de lo que tú necesitas para conseguir los bienes y servicios indispensables para mantener tu familia. Es decir, que la gran mayoría, los trabajadores, los obreros, los desempleados, el trabajador informal y la clase media, sobre todo los estratos más empobrecidos, sus niveles de vida están muy alicaídos, muy caídos, muy disminuidos realmente. Por eso tuve tanta desesperación a nivel de la gran mayoría y tuve esa violencia, porque cuando te golpean económicamente como que hay un resorte psicológico que te dispara a la violencia. Y tuve una agresividad. Psicológicamente te afecta. Claro. Porque si tú no encuentras con qué resolver te afecta. tus problemas por eso cotidianos. tuve esa agresividad en la conducción vehicular, en el tránsito, esa agresividad, pero también lo ves frente a la familia, a los hombres con las mujeres, en los barrios, en fin. Y hay una actitud de desasosiego espiritual que es producto de ese impacto económico negativo sobre las grandes mayorías nacionales. La economía es verdad que crece, porque independientemente de eso, crece siempre un 2, un 3, en los últimos 20 años promedio ponle un 5%. Pero el gran problema de los dominicanos es, como dicen los residentes de Naciones Unidas, aquí todos los organismos técnicos. El problema de ustedes los dominicanos no es si la economía crece o no. Es verdad que ha crecido, ha pasado de 20 mil millones en el 2000 a 127 mil millones de dólares en el 2025. Ha crecido más de 100 mil millones de dólares. El problema de ustedes no es ese. Ustedes tienen crecimiento. El gran problema de ustedes es cómo reparten lo que ustedes producen todos los años. Ustedes tienen una inequidad social, una distribución pésima de su producción, dijeron recientemente. Bueno, ¿y qué factores son los que conllevan a esto? Ahora, ¿por qué? Porque hay una gran concentración del ingreso nacional, de lo que producimos. El reparto, el 1% tiene el 42% de todo lo que se produce en el año. Y el 10%, que es el quintil más rico, recibe más o menos 60-65%. Ay, pero sí. El resto queda para la gran mayoría del país. Entonces el problema es la distribución. Y en esa distribución mala tiene que ver el salario, la política salarial. Nosotros tenemos... impositiva. Eso es una. Los salarios son muy bajos. Porque una vía para redistribuir equitativamente es el salario. Que te lo fijen por productividad, por el rendimiento tuyo, no por el costo de la canasta familiar o los precios, no por lo que yo produzco. Aquí no se reparte así. Siempre lo que se discute en el comité salarial es en función de los precios, pero que te lo fijan por los precios y vuelven y te lo aumentan de que te lo aumentan otra vez. Y no sale de ese círculo vicioso. El otro problema, como tú dices, la tributación. Hay una mala asignación, una injusta asignación de los impuestos. El 80% de los impuestos, más o menos por ahí anda, lo pagan lo que no debieran pagar nada, que son la clase media y los asalariados, cuando realmente es porque tenemos una tributación regresiva, es decir, cargada al consumo, no al bien, a los ingresos, a las utilidades o a la riqueza de la persona, sino al consumo.
Entonces, esa tributación injusta no la ha podido cambiar ningún gobierno, ni se ha atrevido a cambiarla. Bueno, precisamente iba a preguntar sobre eso. Que es otro problema. Dentro del programa de gobierno del presidente Luis Abinader, contemplaba un cambio y el cambio también debía abarcar la economía. Así es. Ese equipo de gobierno y él, que es economista, ¿cree usted que debería de plantearse una, digamos, revisión de esta situación? La que se planteó originalmente era más regresiva que la que claro, era peor. Eso también. Es decir, a mí me parece que ese equipo está invalidado por su propia naturaleza, ser un gobierno empresarial, ¿verdad? No va a hacer los cambios sustanciales que la economía dominicana requiere desde el punto de vista de la equidad social, de la justicia, de la redistribución. Porque cualquier cambio aquí que no se haga en función de beneficiar a las grandes mayorías no tiene ningún sentido. No es cambio para aumentar la productividad y el rendimiento y aumentar el PIB. No, el crecimiento hemos tenido por 50 años. El problema es, ¿para qué producimos? ¿Producimos para beneficiar a una minoría de dominicanos, dominicanas, o producimos para beneficiar a 11 millones de seres humanos? Y dentro de esos 11 millones a los más necesitados, a los que más necesitan. Producimos para decir que crecemos, pero ¿quiénes crecen? ¿Quiénes acumulan riqueza? Entonces, o para en los organismos internacionales dar estándares, indicadores que impliquen que nosotros andamos bien. No, los indicadores ya no son nada más lo cuantitativo, lo de crecimiento, son indicadores sociales. Mejoró la salud, mejoró la educación en cantidad y calidad, mejoró la energía eléctrica, mejoró la dotación de agua potable, mejoró el control y el manejo del medio ambiente amigable, mejoró la seguridad ciudadana, se disminuyeron el maltrato y los homicidios y la violencia que se dan en la sociedad dominicana. Ninguno de esos indicadores tú encuentras mejoría. Porque los propios organismos de Naciones Unidas dicen el problema de los dominicanos es que es verdad que ellos han superado un poco el hambre, pero la desnutrición no, porque hemos descubierto, dicen ellos, que aunque alimentamos a los estudiantes, le damos comida a los estudiantes y chelitos para que la gente compre algo, pero lo que comen es de muy mala calidad. Y en consecuencia, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y todas las enfermedades que derivan de una mala nutrición, se traga lo poco que usted pudo hacer con lo poco o lo que usted le dio de comer. El problema no es no me dé de comer, dame cómo me nutro, no es comer, es nutrirme. Bueno, aquí hace falta reeducar a la población para... En función de nutrición, que debiera haber una materia en las escuelas, en la primaria, sobre nutrición. Porque aquí si educáramos para la vida, una de las materias que no debiera faltar en las escuelas es nutrición. Así es. Igualmente no debiera faltar manejo del medio ambiente y la administración amigable del medio ambiente, como la educación cívica, mi relacionamiento con los demás seres humanos. Pero todo eso, porque aquí no se educa para la vida, aquí se educa para emplearte, para trabajar. Después que tumbaron la educación ostosiana, todo eso se fue. Sí, todo lo que es educarte para la vida se ha eliminado. Denme conocimiento para yo alquilarme, conseguir un empleo y producir, más nada. Todo eso se debe a que quienes llegan al gobierno tratan no tienen de visión, imponer sus ideas, ni tienen ideas claras. No tienen visión de desarrollo humano. Traen profesionales extranjeros que adaptan que no conocen la realidad. Y nos han vuelto un tollo. No conocen la realidad. Realmente el gran problema de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido es que no saben para dónde vamos. Y como no saben para dónde vamos, ya llegaron. Está claro, no tienen planes claros de lo que es desarrollar un país armónicamente en función del interés nacional de la gran mayoría, de hacer crecer humanamente a su población, mejorar la calidad de vida de su población, mejorar el empleo, mejorar la educación, la salud, el trabajo de calidad, el salario de calidad. Eso es lo que desarrolla un país. Y es lo que anhela la nación. Y eso es lo que quiere la nación desde hace años, que no lo hemos podido lograr, desgraciadamente, porque los gobiernos no tienen política clara. Pero peor, los grupos que dominan tampoco tienen proyectos de desarrollo. Así es. Dijo un gran sabio que cuando la clase dominante no tiene un plan de desarrollo coherente, no espere nada. Claro. Porque los políticos no lo van a implementar.
¿Está claro? Porque la clase que domina es la que debe decir para dónde vamos y saber para dónde nos dirigimos. Como ellos no saben para dónde vamos. Y en un país donde la política es tan cara, exactamente, que los políticos necesariamente tienen entonces tienen que apelar a la corrupción, a la acumulación. Y al sector privado. Y al sector privado para financiarle sus proyectos. Sí. Mira, que es otro problema serio. Es tiempo de hacer una pausa, pero antes yo quisiera que cuando volvamos, hablemos de las estadísticas que han estado dando las autoridades sobre reducción de la pobreza. Si esto realmente se está reduciendo la pobreza o depende básicamente de todos estos programas sociales que si se eliminan volvería la pobreza o realmente está sustentada en datos económicos sostenibles, pero su respuesta a la vuelta. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día, es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos con Economía al Día. Tenemos con nosotros al economista Héctor Sánchez, que antes de la pausa le preguntábamos con relación a las estadísticas que dan las autoridades sobre reducción de la pobreza y su vinculación a los programas sociales del gobierno, si está vinculada a los programas sociales o si se basa en datos certeros de la economía, de empleo y ese tipo de cosas. Bueno, según las autoridades, aquí prácticamente no hay pobres, pues sacaron 800,000 personas en ascenso social a clase media, cuando todo el mundo sabe, según los estudios, que República Dominicana, igual que en América Latina, son de los países que menos ascenso social tienen. Apenas un 1, 1.5, quizá un 2 máximo puede ascender cuando las condiciones económicas son favorables. Aquí no hay ascenso social, porque el ascenso social implica condiciones de trabajo, de existencia. Primero, buen salario que permita cubrir los costos y ahorrar. Segundo, permite una educación de calidad y que servicio en cantidad y calidad suficiente de suministro al Estado, sobre todo educación, salud, seguridad ciudadana, energía eléctrica, transporte, pero todo el mundo sabe cuáles son las condiciones de esos servicios. Entonces, las posibilidades de ascenso, de mejoría y de sacar a la gente de la pobreza aquí son mínimas. Los programas sociales de dádivas, que tú los aplicas todos y no le llega a una persona, todos juntos quizás son 5, 6, 7 mil pesos al mes, pero ¿de qué vale? Tú le des a una familia de 2, 3 miembros, que son los más menesterosos, según si se aplica en base a las necesidades reales. 6, 7 mil, ponle 10 mil pesos al mes, cuando necesite en la capital 60 mil pesos para subsistir. Bueno, pero le da el bono gas, el bono pero te luz. estoy hablando, todo eso junto significa eso, suma es un alivio. Suma eso, pero eso no te saca de la pobreza, porque sacarte de la pobreza implica que tú puedas tener una alimentación mínima, un techo digno, que pueda tener salud incluyendo medicina suficiente, que tú puedas tener recreación mínima para la familia, vestido en condiciones mínimas, es decir, necesitan unas condiciones materiales de ingreso que tú puedas agenciarte esos bienes y servicios que te den esa satisfacción y te den condiciones humanas para tú poder decir que superaste la pobreza. Por ejemplo, una persona de un salto de obrero a clase media necesita poder
comprar un vehículo y pagarlo, necesita poder vivir en una casa y poderla pagar, mandar a sus hijos a escuelas de calidad, que pueda comprar los medicamentos y resolver los problemas de salud. Pero ¿cuánto te cuesta eso mensualmente? Estamos hablando que eso anda por los casi 100,000 pesos al mes, pero los salarios promedio, te dije, no pasan de 25, y el salario de un profesional que comienza a trabajar de inmediato anda por los 30, 35,000 pesos al mes. Entonces, estamos muy lejos de tú decir que sacaste a un obrero y lo mandaste a clase media. Eso es teórico, en la práctica eso no funciona así. Precisamente porque muchos de los teóricos no han vivido la pobreza, no tienen idea de lo que es la pobreza, la vida real. Sin embargo, hay un aspecto que se llama la pobreza dura. Sí, que no es posible la pobreza extrema. La pobreza, esa tú no la puedes sacar sin subsidio. La pobreza, bueno, lo que ellos han hecho es mejorar un poquito la pobreza extrema, exacto, que es esa, que lo que se llama la indigencia. En tu condición de miserable, le dan algunas actividades que debieran enseñarles no a darles cosas, porque la mendicidad no saca a nadie de pobreza. Bueno, pero los programas originales que estaban condicionados a llevar a un muchacho a la escuela, a llevarlo a la vacuna. Todos esos programas son los que deben enseñarle a producir a la gente, a que aprendan a producir los jóvenes, la madre soltera, en fin, una política social clave para tú mejorar la pobreza de este país es sacar 800,000 o 900,000 personas de edad avanzada que no tienen quien los mantenga, y darle el 60% del salario mínimo y darle una pensión según la ley de seguridad social. Y el gobierno esas pensiones no la aplica, el gobierno da pensiones selectivas a determinadas personas. Pero ¿por qué no aplica las pensiones de seguridad social para que tú saques 800, 900,000 ancianos, personas de edad avanzada que no tienen quien los mantenga, que viven en la miseria? Y si tú hicieras eso y le dieras una pensión a cada uno de esos salarios, hiciera cumplir la ley 8701 de la seguridad social, en ese sentido, que sería una gran labor social que haría este gobierno, cualquiera que lo implemente, tú podrías decir, caramba, estoy sacando de la pobreza a una gran cantidad de gente, estoy por lo menos de la pobreza extrema a mucha gente. Pero las políticas asistencialistas en ninguna parte del mundo han dado resultados. Esa política menesterosa, caritativa, no es lo que desarrolla a los pueblos. Los pueblos lo que hay que enseñarlos es a producir, pagarle salarios de calidad, crearle condiciones que puedan producir los bienes y servicios que necesitan. No darle el pescado. No darle a enseñarlo a pescar, no darle pescado. Eso se llama política clientelar, que termina... Ahora, esa política la introducen también en el país los organismos internacionales. Sí, pero son lo que vienen con todo esto. Son políticas clientelares que en última instancia tienen como propósito mantener en el poder el que está gobernando. Pues fíjense que todos los gobiernos lo han aplicado. Incluso eso sirve de pretexto para desarticular políticas públicas establecidas como en la ley 87. Claro, esa que te dije. Que las estancias infantiles la desutanaron y la metieron como INAIPI. Todo eso desestabiliza el buen engranaje de políticas públicas coherentes, coordinadas y bien dirigidas para aumentar e incrementar el desarrollo humano real de los pueblos, como te dije. Cuando tú veas que mejoró el estándar de calidad de la educación, mejoró el estándar de calidad de la salud, mejoró el estándar de calidad del empleo de calidad, no menesteroso como lo que tenemos aquí, de 10, 15,000 pesos, 20,000 pesitos al mes, y mejoró la seguridad ciudadana, mejoró la provisión de energía eléctrica y de agua potable para la gente. Tú dices, sí, estamos desarrollando a la nación, estamos saliendo de la pobreza material y espiritual, porque la pobreza no solamente material, también es espiritual. Sí. Pero si tú te das cuenta ahora, ¿cuándo más que ahora se ha aumentado el juego? Hay 4 bancas en 4 esquinas. ¿Cuándo ahora la gente juega más, está más ilusionado de salir de su miseria vía el juego? ¿Cuándo ahora se bebe más alcohol, más cerveza, más ron? ¿Cuándo ahora, más que nunca, tú ves que hay un proceso de evasión de la gente, de buscar soluciones donde no la va a encontrar en sustancias adictivas, bebidas, drogas, microtráfico de drogas, juego, prostitución?
Fíjate, 29, 27% de las jóvenes de menos de 15 años embarazadas. Es decir, porque las condiciones degradantes de miseria generan toda esa alienación, toda esa conducta espirituales que degeneran y degradan al ser humano. Y esa es la mejor muestra, evidencia empírica de que no estamos mejorando. Porque cuando los pueblos avanzan, humanamente hablando, todo ese tipo de cosas va desapareciendo. Bueno, yo veía a la representante de Naciones Unidas en el país que decía que en el país hay algunos indicadores que sí han mejorado. Sí, lo hay. Pero ha dicho que hay otros que han retrocedido. Claro. Y a mí me preocupó porque entre lo que ella dice que han retrocedido, está la salud, la educación y la salud, la mortalidad materna, y ese tipo de hoy cosas. y la obesidad y las enfermedades, diabetes, cardiovascular, Entonces, todo eso. El hecho de que la educación haya retrocedido a pesar de todo el dinero que se ha invertido, porque no se ha usado racionalmente, no se ha invertido en mejorar los docentes, lo que transmiten el conocimiento, en mejorar las escuelas, metodología. Claro, mejorar el contenido de lo que se enseña, mejorar las escuelas, el habitar el medio ambiente donde se educan, mejorar al profesorado, la alimentación de calidad, no comer para que se engorden y se harten y se enfermen de diabetes, de obesidad, cardiovascular, en fin, es que no, porque ahí se mete la corrupción y tú no fiscalizas la comida que se está dando realmente, tú no le exiges calidad, te pones de acuerdo con lo que suministran la comida y deja bajar la calidad y llega con lo que tú has visto en Inavie, lo que pasó, toda esa corrupción. Es que si no hay gente honestas manejando el Estado y los recursos públicos, todo el esfuerzo que hacemos como nación y los recursos que aportan la mayoría de los trabajadores, de la clase media, los empleados, asalariados, al gobierno, el 13% del PIB que se le da para que lo administre, termina volviéndose sal y agua, porque una gran parte se lo cogen con la corrupción o otra gran parte lo invierten mal, no lo usan racionalmente. Usted tiene una visión muy pesimista, ¿no?, de la economía. ¿Cuáles son los puntos positivos que usted ve? Porque algunos debe ver. Claro, que nada es totalmente negativo. Yo te dije, crecemos. Sí. No crecemos promedio en los últimos 50 años. Oye, ¿a cuánto lo llevamos? De 20,000 a 127,000. En ese crecimiento, en última instancia, aunque se concentra, pero todo el mundo crece un poco. Tú ves que los barrios, mucha gente reparan su casita, y tú vas a los barrios y mucha gente tiene su carrito, lo ha comprado, no andan a pie, y tú ves que eso genera mucho tapón. La clínica está llena de gente, incluyendo de obreros y clase media, porque pueden ir a una clínica, no nada más a un hospital, eso quiere decir que tienen un ingreso mínimo que les permite ir a la clínica. Tienen una tarjeta de seguridad social. Claro que sí, porque materialmente hablando, la población de hoy no es la de que tú y yo vimos en Romana hace 20, 30 años. Hay una mejoría material relativa. Pero no quiere eso decir que en función del volumen de bienes y servicios que producimos, de riqueza producida, la grande mayoría hayan disfrutado de eso en la cantidad y calidad que merecen. Claro. De eso es que se trata, porque no es que todo es negativo, imposible, como la sociedad de hoy. No, y las sociedades avanzan. Las sociedades avanzan, materiales. Claro, por inercia avanzan, exactamente. Tienen que avanzar. No todo es negativo. Pero lo que estamos diciendo es que este crecimiento económico no genera el desarrollo humano deseado, no crea seres humanos como nosotros lo queremos, seres humanos dignos, con sentido de equidad, de justicia, con conocimiento de causa de sus grandes males, con capacidad para reorientar su vida y su individual y familiar y construir una vida digna. De eso es que estamos hablando. Ese crecimiento económico, desde el punto de vista material y espiritual, tiene muchas aristas, muchos fallos, porque no está concebido coherentemente en función de desarrollar humanamente al ser humano y darle un salto de la cantidad a la calidad, de tal manera que sean dueños de su propia vida, se puedan reorientar y se sientan felices y satisfechos por haber nacido en esta patria y por tener
digamos, autoridades que le contribuyen a eso. ¿Y qué hay que hacer para conseguir eso? Justo iba a preguntarle, ¿cree usted que los partidos los políticos y sus partidos, dirigentes... no, los partidos tradicionales no van a lograr eso, porque si de la muerte de Trujillo acá, que estamos hablando de 64 años, no lo han logrado, no lo van a lograr, porque ellos tienen la misma conducta. La mayoría de ellos usan la política para enriquecerse, o se someten a los grupos que dirigen el país, que parece ser que no están muy interesados en que este país se desarrolle. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se necesita entonces que surja una nueva fuerza política, que los hombres y mujeres de buena voluntad de este país nos unamos para construir un nuevo país, una nueva patria. Los hombres y mujeres honestos, que lo hay, la mayoría de los dominicanos son así. ¿Podrán con ese poder económico no que importa, todo? no importa, porque tú no tienes, no es que tú vas a apabullar ni destruir ese poder económico, es hacer primero que las leyes se cumplan, que no se cumplen. Por ejemplo, una ley que tú puedes hacer cumplir, que el ITEVI que cobran lo entreguen al Estado y no se queden con el 42%. Como hacían con la seguridad social. Que esos son miles de millones de pesos. Sí. Que de la ganancia que tú tienes, el Código de Trabajo dice cuánto tú tienes que pagar, no te quedes con el 60%. Está claro. Que no estemos destinando más de 300 mil millones de pesos al año para subsidiar empresas y sectores que ya no necesitan eso. Y quitárselo a los servicios de educación, salud, a otros servicios que tú puedes invertir gran parte de eso. Claro. ¿Está claro? Ahora, que se no necesitaría una verdadera administración del Estado. De hombres y mujeres diferentes que tengan la política no como negocio, sino como un servicio. Utopía. Las utopías son realizables. Si tú, claro. Si tú dejas de morir... otros países lo han logrado. Claro, si tú dejas de morir tus sueños y tus esperanzas, ya tú eres una anciana. No, a ti no te hace anciano la arruga, lo que te hace anciano es que tú dejes morir tu esperanza y tu sueño. No, creer en un país diferente al que hemos tenido, yo creo que sí, que es posible. Porque si tú no crees en eso, tú estás diciendo que los dominicanos ninguno servimos, que los 11 millones de dominicanos estamos derrotados. Y no es así. No es así. Estoy totalmente de acuerdo. No, hay miles de seres humanos aquí que quieren un país diferente. Lo único que necesitamos es que nos unamos. Ahora solos, ni tú, ni yo, Carmen, ni Nexi, ni yo lo vamos a lograr. Si nos unimos los hombres y mujeres de buena voluntad, los grupos que hay en el país, ambientalistas, sociales de buena voluntad, y los partidos que quedan de buena voluntad, que lo hay, nos unimos con un proyecto de nación, con 6 o 7 cosas, vamos a resolver el problema de salud. Vamos a resolver el problema de educación, vamos a resolver el problema del empleo de las mujeres y los jóvenes, vamos a resolver el problema de la seguridad social, como debe ser, no lo que ustedes estaban diciendo del copago, no, que funcione realmente la seguridad social, sobre todo que se le den las pensiones a esos 800,000, 900,000 envejecientes que la necesitan, que se le aplique y se le dé como debe ser la ley. Vamos a resolver el problema de los feminicidios, que se acabe esa violencia, educándolos al hombre de que la mujer no es para maltratarla ni usarla como instrumento. Vamos a resolver el problema de la degradación del medio ambiente, respetando y hermanando al ser humano con el medio ambiente. Vamos a ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios para que se desarrolle, dándole financiamiento, asesoría y facilidades. Vamos a mejorar el campo, la producción de alimentos, que es lo que necesita la humanidad en nuestro país. Es una revolución. Es una revolución social, humana. Bueno, hay algunos programas de eso, como lo de Promipyme y algunas otras entidades. Pero descapitalizado. Habría que ampliarlo, ¿no? Claro, Promipyme maneja 10,000 milloncitos de pesos para apretarle cuando se necesitan 50, 60 mil millones, para ponerte un ejemplo. Así ¿Está claro? Es que no están descapitalizados. Lo mismo pasa con el Banco Agrícola, lo mismo pasa con el Banco de Exportación. Si tú tienes que capitalizar esas instituciones de microcrédito para que puedan financiar los micro, pequeños y medianos empresarios y puedan ayudar a la producción de bienes y servicios. Es una revolución económico-social, pero mental, con hombres y mujeres nuevas que piensen que la política es como Duarte la soñó. Está para servirle a la nación y como con corazón todos puro. Los líderes latinoamericanos que siempre han estado aspirando y trazando el camino para América para que Latina. lo hagamos. No vamos a condenar todo el tiempo a este grado de degradación, de miseria, de postración. Cuando América Latina y nuestro país tienen recursos para poder poner a vivir excelentemente bien
a 10 veces la población que tenemos. Tener coraje para saber Claro, cómo afrontar rescatar las esos recursos y ponerlos al imposiciones. servicio de la grande mayoría. Yo quiero Así. aterrizar en algunos puntos específicos. Sí, Por ejemplo, el campo. el campo. Aunque en los papeles se habla mucho de incremento de la producción, que producimos mucho, y No, todo, eso- pero tenemos, parece que una agricultura que tiene muchas limitaciones, supeditada a la importación de... Pero, por de- ejemplo, mira, el único y rubro... de mano de obra. Sí, de poca importada. calificación, dependiendo de mano de obra extranjera no Exacto. calificada. Entonces, ¿cómo la usted- agricultura nuestra no tiene un plan, no hay un plan de inversión racional, no hay un plan de producción usando racionalmente el suelo. Pues, y aquí no se habla ni de economía agrícola. ni Sin de una- economía solidaria. Sin una No hay- agricultura buena no hay producto barato. no puede haber producción ni alimento barato tampoco, ni puede haber materias primas para la industria, porque eso tú le agregas valor a esos productos y lo convierte En por insumos ejemplo, de la en jugo, lo convierte en otro producto En eso derivado. hemos echado para atrás porque antes producíamos mucho jugo. Claro, por ejemplo, nosotros exportamos el oro bruto. ¿Por qué nosotros no manejamos ese oro y hacemos una refinería? Para 10 hizo veces Traoré el valor en de ese Burkina oro. Faso. Porque es que nosotros hemos entregado nuestros recursos mejores, la tierra, los minerales, el agua, el sol, la bondad de la gente. Se lo hemos entregado a inversionistas extranjeros en condiciones blandas, muy cómodas, exonerados de impuestos, de la renta, del ITEVI, poniéndole los salarios bajitos y no permitiendo libertad sindical para que paguen el salario de la mano de obra al precio que ellos quieran. En fin, así cualquier es eficiente, cualquier inversionista bajo esas condiciones es ¿Considera eficiente. usted que es tiempo de que la población dominicana inicie un proceso de conocimiento sobre estas políticas que han sustentado el desarrollo del país y que pueda la población analizar los pros y los contras? Mira, yo te diría a ti, Nexi, que las universidades, sobre todo las universidades públicas que las financia el pueblo, y los grupos sociales organizados, campesinos, obreros, sociales, populares, debiéramos estar debatiendo. Es que no hay mucha organización. Aquí hay muchas, lo que no están bien Pero no dirigidas. son masivas. Debiéramos estar debatiendo todos estos problemas de política pública, de política económica, con la conducta y la conducción por parte de estos partidos políticos de la economía del país. Porque si la gente, lo que tú no conoces, tú no lo vas a transformar. Mientras la gente crea que todo está bien, que todo anda bien y que tu maldad se debe a Dios, que tu miseria es Dios que te la creó, tú no vas a cambiar de conducta. Se necesita que haya un despertar, un conocimiento profundo de la gente de cómo opera la economía, cómo opera la política, cómo opera el Estado, cómo operan los grupos económicos, cuáles son las potencialidades reales que tiene este país de sacar de la pobreza a la población indigente y pobre del país, mejorar las condiciones materiales y espirituales de la gente. Se necesita concienciar, avanzar el nivel de comprensión. Tenemos que hacer Tú una ves. pausa ahora. Sí. Y al volver yo quiero que hablemos de deudas. Ok. Volvemos en unos minutos. Vamos a hablar de deuda. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura
Manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estamos en Economía al Día conversando con el licenciado Héctor Sánchez, economista, y Carmen Carvajal le había dejado una pregunta en el aire. Sí, mire, hablemos de deuda. Hablemos de deuda, porque ahora mismo había una discusión de que quién se ha endeudado más, quién ha bajado más. ¿Y para qué la Y cogieron? yo soy de la que Competencia. creo que el problema de la deuda no es mala dependiendo para qué tú la uses. Sí, ok. Lo único que es Entonces, eterna. No, sí, pero si tú la usas para inversión que te va a Claro, generar claro. beneficio, está bien. Sí. No es lo mismo tú coger un préstamo, por ejemplo, para gastar. para una industria que tú tengas, que coger un préstamo para comprarte un carro de lujo. Claro. Entonces, a mí me gustaría saber, con la composición de la deuda realmente, ¿cuál usted ve la situación? ¿Es una deuda mal invertida? ¿Es cierto que se está tomando deuda para gasto corriente, que eso nunca se había visto? ¿En ese sentido? ¿Cómo, Sí. Bueno, ¿cómo usted ve la situación? Mira, Carmen, tú tienes razón. El problema no es endeudarse. Todo el mundo en su fase de vida, una persona, una familia, una empresa, un país, tiene que acudir al crédito, al préstamo para suplir necesidades urgentes y poder ampliar tu capacidad productiva. Eso es normal, eso no es malo. Siempre el problema es precisamente como tú decías, ¿para qué te endeuda? ¿Para qué se endeuda una persona, una familia, una empresa, un país? Endeudarse para gastar lo que tú cogiste prestado sin saber de dónde lo va a pagar es un grave error. O para destinarlo no a los fines productivos, a mejorar tu calidad de producción, de bienestar, de vida, que es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros nos venimos endeudando desde que nació la República, con Santana, Buenaventura Báez, Lili, cogieron una cantidad de empréstitos a europeos, a Inglaterra, a Francia y luego a Estados Unidos, que creó un conflicto terrible e histórico entre esas naciones, entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos por la deuda. Llegó un momento... Y ahora con Trump no estamos exentos de que se le ocurra cobrarnos de manera compulsiva. Y llegamos al momento precisamente en que Estados Unidos tuvo que comprarle las deudas a los franceses y a los ingleses mediante un acuerdo que se llamó la Convención del 7, porque entonces nosotros nos declaramos, digamos, insolventes, no podíamos pagar, y Estados Unidos se desesperó, y Estados Unidos puso condiciones. Ustedes tienen que pagarnos la deuda obligatoriamente, porque nosotros somos que la compramos, y ustedes no la deben a nosotros. Y entonces resulta ser que Estados Unidos se inventó de que nosotros no la podíamos pagar y que ellos tenían que intervenir el país para organizar el país y ponernos a producir para que pagáramos la deuda. Y en el 16 nos ocupan por 8 años, hasta el 24, y se apoderan, producen una serie de reformas y se apoderan de las aduanas. Y cuando se van en el 24, entonces nos dejan a Trujillo ya montado, preparado para eso, con un ejército que crearon, y nos imponen entonces una política pública y fiscal, obligando a Trujillo a que a pagar esa deuda. Trujillo termina pagándola, ustedes lo saben, hizo un escándalo cuando la pagó en el 42. Ese método ahora en fin, con el miedo chino que tienen los Estados Unidos, ¿pudiera ser revivido? Sí, es posible. Entonces llegó un momento en que Trujillo aprendió que no se podía endeudar, porque endeudar era perder la soberanía y recibir la presión a quien tú le debes. Balaguer siguió esa misma política. Si ustedes se dan cuenta, Balaguer no se endeudaba tampoco. Pero es peor porque usó los recursos internos que debió usar en educación y servicios. Sí, pero aún así no se endeudó. No se endeudó. Sí. Entonces, el gran proceso de endeudamiento aquí arranca otra vez a partir del 2000 en adelante. Del 78. Del 2000, porque, bueno, podríamos decir que desde el 78 para adelante. 78. El 78-86, esos dos gobiernos aumentaron considerablemente la deuda.
Tuvo que intervenir el fondo. Sí, ahí interviene el fondo y se crea todo aquello de la poblada, precisamente para reajustar la economía, y se aumentan los precios considerablemente, se arma lo que ustedes conocen, el lío de Salvador, que termina con el fracaso de Guzmán, con el fracaso de Salvador, e incluso Salvador condenado a 20 años, una truchimanería de Balaguer, ¿verdad? Y de su justicia. Y entonces llega Leonel en el 96, y Leonel, como venía con la ideología política de Bosch, trató de no endeudar mucho el país. No. Incluso la cifra dice que le bajó unos 300 millones a la deuda, y que es de los pocos periodos que la deuda, en vez de aumentarla, le bajó. Entonces, cuando llega Hipólito en el 2000, se crea la crisis aquella de la quiebra bancaria, y se ve obligado a coger una cantidad de dinero. Nos quedan 2 minutos. Y entonces ahí la deuda aumenta considerablemente. Y te voy a decir que es una deuda que ellos encuentran en 4.000, Hipólito la deja casi en 7, y esa deuda del 4 para acá ha llegado a total a 75.000 millones de pesos, el 60% de la producción nacional. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que hayan cogido aproximadamente 70.000 millones de pesos en un periodo tan corto? ¿Qué hicieron con esos recursos? Y ahí es donde está el problema, el uso que le hicieron, el mal uso que le hicieron a esos recursos, que no lo invirtieron en lo que tenían que invertirlo, pero para eso necesitamos más tiempo, para discutir a fondo y todo por eso. eso le vamos a invitar muy pronto para continuar este tema que es realmente interesante. Sí, porque tomar préstamos para gasto corriente. Claro, eso es una barbaridad. Bueno, sí. El tiempo se acabó. Sí. Así que le agradecemos mucho su participación. Diferente, más social, ¿no? Educativa e informativa al propio tiempo. Pero esperamos que vuelva a estar con nosotros para tratar otros temas que quedaron pendientes, temas puntuales, electricidad. Y finalizar el de la deuda. Correcto. Mientras nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, que estaremos en otro espacio, Economía al Día. Hasta entonces.